vamos a iniciar por el primer estudio, que sería lo referente a la inductancia de un conductor debido a su flujo interno. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se nos presenta un conductor, perdónenme ahí el pulso, y que de ese conductor, pues el flujo magnético no está en todo el conductor. Recordemos que lo que nos interesa es el flujo magnético concatenado, y entonces en un principio se está dividiendo en dos secciones. La primera sección sería el conductor completo, R, y la segunda sección pues va a ser un fragmento del conductor que vamos a decir que este tiene un radio X. Entonces, el radio X y el radio R. Que el flujo magnético se encuentra presente en esta parte, es decir, que esta es la superficie que nos interesa para el análisis y que existe entonces acá un diferencial de superficie. Ya de la ecuación anterior tenemos la expresión final para calcular inductancia, que sería el flujo magnético concatenado por amperio. Voy a expresarlo acá para tener claro a dónde debemos llegar. Y entonces analizaríamos por encontrar las características de este sistema, ¿no? Entonces tenemos que si queremos calcular la fuerza magnetomotriz, ¿de qué forma se puede calcular? Como la integral de superficie de la intensidad de campo por la superficie, y eso va a ser igual a la corriente por el número de vueltas. Recordemos que la fuerza magnetomotriz se da en amperios vuelta. De esta igualdad se puede simplificar la expresión porque al final vamos a tener la integral de superficie por ds y nuestra trayectoria es una circunferencia. Entonces, ¿cuánto sería el perímetro de esta circunferencia? Se puede calcular fácilmente. Y entonces eso nos diría que la intensidad de campo X, la que está encerrada dentro del radio X, por cuánto sería la superficie. Entonces, la superficie se puede calcular como 2pi por el radio, debido a que, bueno, el perímetro para una sección circular se calcula como el radio por el ángulo, en este caso el ángulo sería 2pi, y eso va a ser igual a la corriente, porque tenemos entonces que el número de vueltas para este caso es de una vuelta. Pero no cualquier corriente. Esa sería la corriente encerrada en la superficie X, que es la que estamos analizando. Aparte de la consideración pues, de esta distribución, otra consideración que vamos a tener es que la corriente se distribuye de forma uniforme. Es decir, en el conductor completo vamos a tener que circula una corriente I. Pero en el área que se está analizando, estamos diciendo que circula una corriente IX, y entonces IX es una fracción de dicha corriente I. Como la distribución es uniforme, podemos determinar la magnitud de IX a partir de una proporción de áreas. ¿Por qué es importante dejarlo en términos de la corriente I? Porque al final en un conductor no vamos a conocer la corriente encerrada. La corriente que conocemos es la corriente total que lo atraviesa. Entonces, haciendo la corrección, nos va a quedar que la corriente IX va a ser entonces igual a la proporción de las áreas, ¿no? Es decir, ¿cuánto tendríamos en área en la sección X? Entonces el área en la sección X va a ser pi por X al cuadrado, y el área total, que sería en todo el conductor, entonces esa va a ser pi sobre R al cuadrado. Y eso va a multiplicar a la corriente I. Y entonces esta ecuación la empleamos con la finalidad de sustituirla en el término anterior para ir dejando la expresión ya no en términos de Ix, sino en términos de la corriente I. ¿Cómo nos quedaría la nueva expresión? Entonces nos va a quedar que Hx, que multiplica a 2πr
va a ser igual a ix. Y ix es pi x al cuadrado, que podemos inclusive hasta simplificarlo de una vez. Entonces va a ser igual a x al cuadrado sobre r al cuadrado por i. Despejando hx de esta ecuación, vamos a tener entonces que hx es igual a x al cuadrado, qué pena, x al cuadrado sobre 2pi r al cubo por la corriente I. Entonces, como al final lo que nos interesa es tener el flujo magnético concatenado, entonces debemos expresar a partir de la intensidad de campo la densidad de campo, ¿no? Entonces tenemos que la densidad de campo se va a calcular como la permeabilidad por la intensidad de campo X, la densidad de campo encerrada. Bueno, despejando en la ecuación nos va a quedar entonces que la permeabilidad por la intensidad de campo, que sería x al cuadrado de 2pi r al cubo por i, es igual a la densidad de campo, ¿no? Para determinar el flujo, entonces tendríamos que el flujo, un diferencial de flujo, se puede calcular como la densidad de campo por un diferencial de superficie, que lo tendríamos acá, que sería el de x para este caso, ¿no? Y entonces vamos a tener que para este flujo se puede calcular como mu x al cuadrado sobre 2pi r al cubo por i por un diferencial de x. Ah, bueno, acá arriba hay un detallito, ¿no? Que es un error. En realidad, el perímetro de la circunferencia del radio X sería por X, ¿no? Es decir, que acá nos quedaría por X, y la expresión que tenemos pues también tiene este detalle que se nos pasó. Entonces acá sería r al cuadrado y acá sería X, ¿no? R al cuadrado X. Listo. Y entonces, si quisiéramos determinar el flujo magnético concatenado, entonces haríamos la misma suposición que hicimos en un principio, es decir, que el flujo concatenado va a ser una fracción del flujo total. Entonces, dicho flujo magnético concatenado lo podemos calcular como una fracción y sería entonces el área interna, que sería pi x al cuadrado sobre pi r al cuadrado por el flujo total, ¿no? Es decir, por el de phi. Y reemplazando el de phi en la ecuación, entonces nos va a quedar que el diferencial del flujo concatenado va a ser igual a mu x sobre 2pi r al cuadrado, que multiplica a x al cuadrado por r al cuadrado por i por un diferencial de x. En donde, si quisiéramos determinar el flujo interno, entonces necesitaríamos realizar una integración, ¿no? Y entonces la integración va a ser de 0 hasta r para determinar el flujo interno. Y entonces nos va a quedar que el flujo interno, que es el flujo concatenado, entonces va a ser igual a mu por i sobre 2pi r a la 4, que multiplica a la integral de 0 hasta r de x al cubo por dx. Y entonces, resolviendo la integral, nos va a quedar que el flujo interno
va a ser igual a mu por la corriente sobre 2pi r a la 4, y la integral nos quedaría x a la 4 sobre 4 evaluado de 0 hasta r, en donde con la evaluación pues nos va a simplificar la expresión y nos va a quedar mu por i sobre 2pi, evaluando, bueno, ya podemos dejar esto como 8pi r a la 4, y evaluando x en r pues nos va a quedar r a la 4, lo que simplificaría el término y nos diría entonces que el flujo interno se puede calcular entonces como mu por la corriente dividido en 8pi. Cabe destacar que normalmente los materiales con los que se hace el conductor, en el caso del aluminio, no es un material ferromagnético, es decir, que en este caso, para dicho material, la permeabilidad se puede aproximar a la permeabilidad en el vacío, es decir, que el flujo interno va a ser mu sub 0 por la corriente sobre 8pi. Si quisiéramos determinar la inductancia interna, entonces esta sería el flujo interno dividido en la corriente y nos va a quedar que es igual a mu sobre 8pi en Henry sobre metro. Bueno, entonces hasta este análisis que hemos determinado, entonces únicamente hemos determinado la inductancia interna, esa inductancia que llamábamos como la inductancia propia para este conductor.